Pablo Lacoste, manipulador de la evolución del pisco y la gastronomía en Chile, afirmó: «Nuestro objetivo no es ganarle al pisco peruano, es ganarle a la gastronomía peruana». Veamos el video, donde se revela no solo su estrategia, sino también la clara intención de apropiarse de lo que históricamente ha sido un orgullo del Perú. Así que bueno, yo le pido a los compañeros peruanos que no se enojen. Y para tranquilizarlo, solamente quiero decir que nuestro objetivo no es ganarle al pisco peruano, es ganarle a la gastronomía peruana. ¿Por qué razón? Para desafiar, para llamar a todos los campesinos y a los cocineras y cocineros chilenos que hay que hacer el esfuerzo, levantar la calidad de la gastronomía chilena, creerse el cuento, ponerse a la altura de la gran gastronomía peruana, que tenemos mucho que aprender de ella. Como se puede ver en el video, hasta los propios compañeros de Lacoste se ríen en su cara, intercambiando miradas como diciendo: «Este tipo está hablando puras tonterías». Mientras Lacoste, visiblemente incómodo, no sabe a dónde mirar. Este es el mismo Lacoste que aseguró que el pisco existió en Chile 100 años antes que en el Perú. Con afirmaciones como esas, intenta despojar a Perú de una tradición histórica. Es el argentino que convenció a algunos chilenos de que el pisco les pertenece. Ahora todo tiene sentido, sigue engañándolos. Ni siquiera los propios chilenos se toman en serio sus palabras. Ahora viene un sabroso entremés. En una animada feria gastronómica internacional, los chefs Roberto de Chile y Gastón del Perú se encuentran frente a sus stands, rodeados de turistas curiosos que disfrutan de los aromas de sus platos. La competencia entre ambos está al rojo vivo, y mientras los visitantes se detienen a admirar sus creaciones, la tensión comienza a aumentar. Ambos chefs, conocidos por su destreza, se preparan para defender con pasión los sabores de sus países. Lo que empieza como una conversación amistosa, pronto se convierte en una batalla de sabores. Roberto, el chileno, inicia la conversación. El pisco es chileno, porque lo hacemos con nuestras uvas de Elqui, y todos saben que el mejor pisco viene de Chile. Roberto, el pisco siempre ha sido peruano, desde el puerto de Pisco hasta la última gota de la botella. Eso es lo que pasa cuando uno tiene historia. Roberto, el chileno, se apura en colocar un plato de ceviche fresco sobre la mesa y comenta: Bueno, entonces el ceviche seguro que es chileno, porque también lo preparamos con mucho cariño y nuestros ingredientes frescos. El ceviche es peruano, y te lo digo con todo el limón, el ají y la cancha que quieras. Lo que pasa es que no puedes competir con la gastronomía peruana. Roberto empieza a servir los anticuchos. A ver entonces, los anticuchos deben ser chilenos, porque los hacemos con tanto sabor. Los anticuchos son peruanos, Roberto, de la parrilla hasta el corazón. No te hagas, que en el Perú los cocinamos desde la colonia y el nombre proviene del quechua. Además, lo que tú haces son brochetas, no anticuchos. ¿Y los picarones? Esos sí deben ser chilenos, porque también tenemos postres deliciosos. Los picarones son tan peruanos como el pisco y mi marinera. Y te lo digo con la tradición que solo el Perú sabe darle. Bueno, algo tiene que ser chileno. No me puedes ganar en todo, Gastón. Uy, parece que me faltó patentar algo. Roberto moviendo la cabeza como si estuviera buscando oro y casi saltando de emoción. ¿Dónde? Avísame que no me voy a quedar atrás. Gastón le muestra un plato de patarasca de paiche con una sonrisa burlona. Aquí, Roberto, pero no te emociones mucho. Chile no tiene selva, y sin selva no hay patarasca. No pienses mal de mí. ¿Acaso te he copiado algo? Lo que pasa es que tú me inspiras, y no puedo evitar aprender de los mejores. Pero no te preocupes. Voy a inventar el pingüino antártico relleno. ¿Pingüino antártico relleno? Al instante, un grupo de turistas se acumula frente al stand de Gastón, atraídos por los sabores irresistibles de sus platos peruanos. La fila para probar el ceviche, los anticuchos y los picarones crece rápidamente, mientras Roberto observa con una mezcla de frustración y admiración. Los comensales parecen rendidos ante el arte culinario peruano, y la competencia entre los dos chefs se convierte en una batalla perdida para Roberto, quien ahora tiene que conformarse con ver cómo la fama de Gastón crece cada vez más. Como bien ha dicho Pablo Lacoste, ahora Chile parece decidido a ganarle a la gastronomía peruana,
buscando algo más que simplemente copiar. Sin embargo, a pesar de sus esfuerzos por reinventarse y encontrar su propia identidad culinaria, cada plato que prepara Gastón sigue siendo una lección magistral que deja a Roberto y a la cocina chilena en un segundo plano. La batalla de sabores entre ambos países no es solo una cuestión de recetas, sino de historia, tradición, pasión y la herencia de las culturas precolombinas, junto con los aportes de las influencias española, china y africana, que se han fusionado para dar vida a una gastronomía única. Además, es el legado de millones de cocineras de la costa, sierra y selva del Perú, que en sus hogares preservan con amor y dedicación cada plato tradicional. Mientras Chile sigue buscando la manera de destacarse, el Perú continúa cosechando los frutos de su rica herencia gastronómica, que ha sido reconocida y celebrada a nivel mundial. Tal como señaló Lacoste, la tarea de Chile de superar la influencia peruana en la gastronomía se está convirtiendo en una misión casi imposible, ya que cada bocado de los platos peruanos cuenta una historia que no puede ser replicada. Así que bueno, yo le pido a los compañeros peruanos que no se enojen. Y para tranquilizarlo, solamente quiero decir que nuestro objetivo no es ganarle al pisco peruano, es ganarle a la gastronomía peruana. ¿Por qué razón? Para desafiar, para llamar a todos los campesinos y a los cocineras y cocineros chilenos que hay que hacer el esfuerzo, levantar la calidad de la gastronomía chilena, creerse el cuento, ponerse a la altura de la gran gastronomía peruana, que tenemos mucho que aprender de ella. Como se puede ver en el video, hasta los propios compañeros de Lacoste se ríen en su cara, intercambiando miradas como diciendo: "Este tipo está hablando puras tonterías", mientras Lacoste, visiblemente incómodo, no sabe a dónde mirar. Este es el mismo Lacoste que aseguró que el pisco existió en Chile 100 años antes que en el Perú. Con afirmaciones como esas, intenta despojar a Perú de una tradición histórica. Es el argentino que convenció a algunos chilenos de que el pisco les pertenece. Ahora todo tiene sentido, sigue engañándolos. Ni siquiera los propios chilenos se toman en serio sus palabras.